Les envío mis saludos a Trujillo. Hace unos años que pude visitarles en esa ciudad y me acuerdo las visitas de años anteriores y estoy muy contento de haber podido visitarles para ministrar la palabra de Dios entre ustedes en esos años. Lo estoy haciendo otra vez desde aquí de Inglaterra, desde la parte sur de Inglaterra, en la costa. Quiero hablarles en este día de un versículo que encontramos en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Cuando Pablo estuvo en su segundo viaje misionero, él fue a la ciudad de Tesalónica desde Filipos, un viaje de más o menos 180 kilómetros. Fue por el año 51-52 después de Cristo. Y cuando fue allá, como era su práctica, él fue de frente a la sinagoga el día sábado, 2 semanas seguidas, como leemos en Hechos 17, y él debatió con los judíos acerca de las Escrituras para comprobar que Jesús, realmente aquel que creció en Nazaret y que desarrolló un ministerio en Galilea, etcétera, era en realidad el Mesías que Dios había prometido hace tantos años. El Mesías que es mencionado frecuentemente en el Antiguo Testamento. Y al razonar con ellos, debatir con ellos en esa sinagoga, hubo un efecto impresionante entre la gente. Algunos, por supuesto, no creyeron, pero muchos sí. Y ellos encontraron salvación en el Señor Jesús. Inmediatamente surgió problemas entre los judíos que no creyeron. No estaban contentos con lo que pasó, usaron ciertas personas para crear un disturbio y como resultado el apóstol Pablo tuvo que dejar Tesalónica e ir a Berea. Pero cuando dejó Tesalónica, dejó atrás un cuerpo de personas a quien Dios había salvado por su gracia. Y esto llegó a ser una iglesia que creció, fue bendecida por el Señor. Y Pablo escribe de esta iglesia en Tesalónica en una forma muy halagadora en el primer capítulo de esta carta. Él habla de la gracia cristiana en ellos, que eran un ejemplo a otras iglesias, un modelo de lo que un cristiano debe vivir y cómo la iglesia debe vivir, testificando a la gente que le rodea. Así que habló muy bien de ellos y tiene bastante que decir para recomendarlos. Y para nosotros son un ejemplo. Cuando miramos a la iglesia en Tesalónica, lo que Pablo dice acerca de ellos, y podemos tomar de estas cosas para nuestra propia vida en los días en que vivimos. Cuando miramos el versículo 3 del capítulo 1, vamos a encontrar estas palabras, que Pablo se acuerda de ellos sin cesar de su obra de fe, su esperanza de amor y su esperanza en el Señor Jesús, delante de Dios nuestro Padre. Y pueden ver en estas palabras estas 3 gracias fundamentales en la vida del creyente. En todo creyente verdadero debemos encontrar estas 3 cosas. Había fe, había amor y había esperanza. Y estas gracias frecuentemente son mencionadas en las cartas del apóstol Pablo. Lo encontramos, por ejemplo, en ese capítulo tan conocido, 1 Corintios, el capítulo 3. Ahí está un orden un poco diferente, pero ahí está fe, esperanza y amor. Ahora, lo interesante aquí en 1 Tesalonicenses 1, versículo 3, es que cuando Pablo menciona estas gracias, él incluye también algo muy especial
de cada característica, una suerte de adjetivo. Por ejemplo, si miramos las palabras otra vez, vemos la obra del amor. Hay fe, cuando hay fe hay obras. Hay también el trabajo de vuestro amor. Significa que cuando hay un amor verdadero cristiano, habrá también trabajo. Y cuando tenemos la gracia de la esperanza, entonces también habrá paciencia. Así que queremos pensar en estas tres gracias cristianas fundamentales en el creyente, inevitable cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Y qué va a surgir de esas tres gracias que debemos estar esperando ver en nuestras vidas como creyentes? Este es un modelo de vida, de iglesia. No quiere decir que eran perfectos, que los tesalonicenses nunca cometían pecado, pero son un ejemplo para nosotros. Y hay que preguntarnos si nosotros tenemos esas gracias también en nosotros y también el impacto de esas obras en nosotros que Pablo menciona aquí. Así que vamos a empezar con la fe, la obra de la fe. Esta es la primera cosa que Pablo menciona de ellos. Ahora, como creyentes sabemos lo que Pablo quiso decir con fe. Somos salvos por fe, por la gracia de Dios, fe en Cristo Jesús. Y esa fe es una confianza en Cristo y en Cristo únicamente, para que Él nos salve. Quizás hubo un tiempo cuando confiábamos en nuestras buenas obras, en nuestra bondad, lo que nosotros hacíamos quizá para Dios. Pero cuando nos damos cuenta del pecado, cedemos todo eso y nos damos cuenta que jamás podemos agradar a Dios y tenemos que confiar en Él, solo en el Señor Jesús. Él murió por nuestros pecados, Él resucitó y Él es el Salvador de los pecadores. Así que vamos hacia el Señor para confiar en Él para nuestra salvación y descansamos en Él completamente y su obra por nosotros. Pero cuando eso es cierto, cuando tenemos una verdadera, genuina fe en Cristo, Pablo dice, habrá obras que resultan de esa fe, obras que son producidas por la fe. Entonces, las Escrituras dicen que una fe que salva es una fe que obra. No somos salvos por las obras, no somos salvos por las cosas que hacemos, pero somos salvos para hacer obras. Es el propósito, el fin de nuestra salvación por la gracia de Dios. Podemos pensar en lo que Santiago escribe en su carta. Él dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Quieres saber si mi fe es genuina? ¿Quieres ver que es algo real en mí, una fe verdadera? Bueno, mira mis obras, mira mi vida, cómo estoy viviendo, mira lo que hago. ¿Dónde está centrada mi vida? En el Señor. Esa es la evidencia de mi fe, según Santiago. Cuando Pablo escribe a los Efesios, en capítulo 2, versículo 10, dice, somos hechura suya. Somos lo que somos porque Dios nos creó así. Y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O si se quiere, para el propósito de hacer buenas obras. Aquellas que Dios determinó de antemano que caminásemos en ellas. Es lo que Pablo está enseñando ahí. No somos salvos por nuestras obras. Somos lo que somos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos ha creado. Y el propósito de habernos creado tal como somos es que no vivimos para nosotros mismos, no estamos descansando en nosotros o viviendo para este mundo. Somos salvos para hacer buenas obras, para vivir vidas que agradan a Dios. Tenemos que estar comprometidos con su servicio, dedicados a Él.
Así que hay esta obra de fe. Cuando hay fe, hay una vida de obras. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de estas obras? Hay varias características acerca de esta obra de fe que tenemos que notar. En primer lugar, es una obra espontánea. Es algo instintivo en nosotros. Es algo que debemos anhelar hacer con nuestros corazones. Cuando el alma nace de nuevo, cuando empieza a vivir, tenemos que recordar lo que el apóstol Pablo dijo muy poco después de ser convertido. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer a partir de este momento? Ahora que me has salvado, ¿qué quieres que yo haga? Hasta ese momento, Pablo hacía lo que a él le parecía bien. Estaba queriendo perseguir a las iglesias. Y él estaba haciendo lo que otras personas sugerían que él debía que hacer. Pero enseguida que se convirtió, el Señor Jesús vino a ser su Señor y Salvador. Y a partir de ese momento, Pablo preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi antigua vida, yo hacía lo que yo quería, vivía para este mundo, haciendo las cosas que me parecían correctas, pero ahora, ¿qué quieres tú que yo haga? Es una reacción instintiva, automática de una persona que cree en el Señor. Y en estos días actuales, dice que ya la gente no vive como antes, y yo como creyente antes podía vivir para los placeres de este mundo, pero ahora ya no voy a vivir para esas cosas. Me doy cuenta que esas cosas son livianas, no hay profundidad. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Qué debo llenar mi vida? ¿De qué acciones? Es algo espontáneo, es el instinto del creyente y nace del corazón. En segundo lugar, es una obra muy ocupada. Pensemos en algunas cosas que el apóstol Pablo hacía, pero siempre hay mucho para hacer. Un antiguo escritor llamado John Gill dijo lo siguiente, que cuando la salvación de Dios sobre nosotros, el creyente se da cuenta que sus manos están llenas ahora de tanto trabajo para hacer. Así que es una obra muy ocupada, nunca estamos sin algo que hacer. En tercer lugar, es una obra necesaria. Claro, Dios no nos necesita, Él no necesita a los ángeles, pero Él escoge usar a su pueblo para hacer buenas obras como sus siervos. Así que es una obra necesaria. Tenemos que estar ocupados en lo que Dios nos pide hacer. Y también es una obra espiritual. Hay mucho trabajo espiritual para hacer en nuestras propias almas. Tenemos que alimentarnos. Tenemos que estar en la casa de Dios, en los cultos. Cuando se predica la palabra, cuando se estudia la palabra, tenemos que estar ahí. Tenemos que alimentarnos. Tenemos que escuchar la palabra explicada para nosotros y aplicada a nuestras vidas. Es necesario para nosotros. Una cosa es ir a la iglesia. Otra cosa muy diferente es aplicarnos para escuchar la palabra de Dios. Y al fin preguntarnos, ¿y cómo debe ser mi vida diferente a la luz de este mensaje? ¿Qué cosas no debo hacer? ¿Qué cosas debo corregir en mi vida? ¿Hay algo acerca de Dios en este sermón que yo no sabía? ¿Y cómo debe cambiar mi vida? Es un trabajo, es una labor que hay que hacer. Estar ocupados en las cosas de Dios. También tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios cuando estamos a solas con Dios. Tenemos que leer las Escrituras, orar al leer las Escrituras, pedir que Dios nos ayude a entender su palabra. Así que hay esta gran obra espiritual para hacer en nuestras propias vidas. Tenemos que pelear contra el pecado. Mucho para hacer ahí, ¿no es cierto? Sacar de nuestras vidas cosas que no deben estar ahí
y trabajar para colocar en nuestras vidas las cosas que no están ahí, mucho trabajo para hacer en nuestras almas. Pero también hay mucho trabajo para hacer entre el pueblo de Dios. Gente que necesita nuestra compasión, nuestra simpatía, nuestro apoyo. Gente que pasa por tiempos difíciles. Necesitan a alguien que los dé palabras de aliento. Y qué ocupados podemos estar en toda esa obra que hay que hacer entre el pueblo de Dios. Pero también hay mucho trabajo que hacer, mucha obra en el mundo. La iglesia tiene diferentes eventos organizados para llevar la palabra de Dios a los que no lo conocen. Gente que no tiene interés en la palabra de Dios, no conocen la palabra del Señor. Hay mucho para hacer ahí también. Y también en nuestra vida personal, en nuestros contactos con los vecinos, cuando vamos a hacer compras con la gente que trabajamos, mucha obra para hacer, entre ellos también para compartir el Evangelio del Señor Jesús. Pero también hay mucha obra práctica para hacer. Por ejemplo, en la iglesia local hay muchas cosas prácticas que hay que hacer. No se trata solo de ser pastores, hay también trabajo para hacer como maestros de la escuela dominical, estar enseñando en la academia. Quizá no estamos preparados para esas cosas, pero hay otras cosas prácticas que podemos hacer. Y en las oportunidades que Dios nos da, hay que trabajar en eso. Por ejemplo, hay cosas en el edificio que hay que hacer. Y de repente yo puedo hacer eso. Pensar en algún área de la vida práctica, la construcción de la iglesia, lo que sea, el edificio que yo puedo aportar. Podría ser algo que parece muy insignificante para hacer en la iglesia. Quizás muchos ni se dan cuenta de lo que hemos hecho, pero lo hacemos para el Señor. Y por eso es importante. Es importante para Dios. Esa es la obra en la cual todos debemos estar ocupados. Si tenemos fe en el Señor Jesús, debemos estar obrando. Es un privilegio, es un tremendo privilegio hacer algo para el Señor. Una cosa es ser siervo de otro ser humano, aunque sea una persona muy famosa. Quizás podemos pensar qué privilegio servir a esa persona, aunque seamos cosas pequeñas, pero servir al Señor. Hemos sido salvos por la gracia del Señor Jesús y ahora Él nos llama a representarlo aquí en la tierra para hablar de Él, para servirle, para ocuparnos en alguna cosa que Él quiere que hagamos. No hay nada ordinario de hacer algo para el Señor, algo que Él valora tremendamente y nosotros también debemos valorar ese privilegio. Eso debe motivarnos y no solo pensar que es algo sencillo, algo de poca cosa. Lo hago para el Señor, no para impresionar a otras personas. Y eso lo hace importante, ¿no es cierto?, hacerlo para Él, en su nombre. Pero también pensemos, es una obra de gran valor. Hacerlo para el Señor vale mucho. No es solo por esta vida aquí en la tierra, por el tiempo. El Señor prometió a aquellos que le servían a Él, a aquellos que Él llamó para ser sus siervos. Yo les voy a hacer pescadores de hombres. Un tremendo cambio en su ocupación, de pescar peces a pescar, entre comillas, hombres, llevarlos al Señor Jesús. Porque para pescar simplemente vas al mar, tomas unos peces, lo comes, se consume y se acabó todo. Pero lo que hace para el Señor salvar una persona es para toda la eternidad. Y traerlo a los pies del Señor Jesús por la gracia de Dios para que sea salvo. Qué tremendo que Dios nos use en esa manera. O quizás apoyando otros ministerios
en la iglesia para que la iglesia pueda funcionar. Es una obra que tiene eterno valor. No es solo para esta vida, es para la eternidad, es para siempre, para siempre. Qué tremenda obra para estar haciendo como creyentes. Y también es una obra que satisface, ¿no es cierto? Qué lindo ocupar mis días en las cosas de Dios. No solo cosas pasajeras que se olvidan rápidamente, que no son importantes. Podrían ser cosas que no son pecaminosas, pero si soy creyente, tengo fe en Cristo, he sido salvo. Entonces, lo que hago para el Señor me satisface tremendamente. Y mi fe en Cristo exige que yo haga eso. Y no puedo estar contento si no hago estas cosas. Debo estar conscientemente trabajando para el Señor. Y el Señor añade su bendición a lo que hacemos, haciéndolo para Él, para su servicio. Y finalmente, hermanos, es una obra que agrada al Señor. Le agrada. Él mira desde el cielo a nosotros y ve lo que estamos haciendo, aunque sea poco en su nombre, le agrada. Qué lindo saber eso, ¿no es cierto? Que estamos agradando al Señor, entregándonos a su servicio. Una obra de fe. La fe genera obras si queremos ser activos en las cosas del Señor. Bueno, avancemos a la segunda frase y que dice, el trabajo de vuestro amor. Ustedes sabrán que la palabra aquí significa un trabajo de entrega, de sacrificio. No es simplemente algo emocional. Incluye, por supuesto, emociones, pero es más que simplemente una obra, es un trabajo, es un esfuerzo, es un sacrificio. Y tiene que ver con el Señor. Y también tiene que ver con nuestros vecinos, con la gente con quien estamos viviendo. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Mateo, debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. Tenemos que amar al Señor así. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es similar. Debes amar a tu vecino como a ti mismo. De este amor se trata lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. No es algo sentimental, no es algo simplemente emotivo. Lo que el mundo hoy en día llama amor es algo que se sacrifica a sí mismo. Es devolver al Señor y a otros el amor que Dios nos ha dado. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es un amor que se sacrifica como Cristo se sacrificó por nosotros. Primero se ve en el amor al Señor. Un amor que se sacrificó, dejó la gloria del cielo, se humilló a sí mismo, vino, tomó la naturaleza humana, vino a vivir en un mundo como este, era menospreciado, rechazado desde el comienzo y los sufrimientos fueron incrementando durante su vida y al final vino el juicio ante Pilato, lo crucificaron en la cruz. ¿Por qué? Por amor al Padre, sí, pero también porque amaba a personas como tú y como yo. Él se sacrificó a sí mismo para nuestro beneficio. Así que cuando amamos al Señor, estamos devolviendo ese amor que Él tiene para nosotros. Así que debemos imitar ese amor.
El Señor Jesús dijo estas palabras a los discípulos antes de ser entregado. Les doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo les he amado. Lo siento por mi tos. Que ustedes también se amen los unos a los otros. Voy a leer otra vez. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado, ustedes también se amen. Ese es el amor sobre el cual debemos pensar. Tenemos que amar a Dios y amar a nuestros hermanos como hemos sido amados. Como Dios también ama al mundo. Y Dios entregó a su Hijo para salvar al mundo. Así que debemos amar al mundo como Dios también nos ama. Así que aquí hay dos cosas para pensar: el amor a Dios y el amor a los hermanos y el amor también al mundo. Ahora el apóstol Pablo dice que cuando hay esta clase de amor, ese amor va a generar labor, trabajo. Es una clase de trabajo en la cual tienes que persistir y esforzarte y sigues adelante en el servicio del Señor. Es un trabajo que no se conforma con algo de segunda categoría. Se esfuerza hasta lo máximo. Porque tenemos que pensar en un motto, un lema en la vida cristiana. Debemos ir tras la excelencia. Nada menos que la excelencia en nuestro trabajo. Hay que perseverar, continuar, siempre queriendo hacer lo mejor, lo óptimo para Dios. Es un trabajo que evalúa, sí, el precio que hay que pagar, pero también está dispuesto a pagar ese precio. Si hay algo que tenemos que hacer para el Señor, podría ser difícil. Nos va a costar sacrificio. Nos damos cuenta de eso, pero nos decimos, ¿estoy dispuesto a pagar ese precio? Es un trabajo que siempre busca el bien de otros. No mi bien personal, sino el bien de otros, y en especial su bien espiritual. Es un trabajo de amor. Un trabajo que el amor genera. Cuanto más pienso en el Señor que me amó y se entregó a sí mismo por mí, me va a motivar a trabajar, ¿no es cierto? Encontrar una forma de trabajar. Debemos pensar mucho en el Señor. Cuando yo pienso en todo lo que Él soportó durante su vida, un ministerio menospreciado, se sacrificó hasta el huerto de Getsemaní. Él hizo todo esto para honrar a su Padre. Todo esto para salvar nuestras almas. Debemos ser como Él. Debemos mirar a Él para seguir su ejemplo. Mirar los efectos que su vida produjo. Y aquí en esta carta a los tesalonicenses y comparando con el libro de los Hechos, vemos lo que el apóstol Pablo hacía en su obra. El tremendo trabajo que el apóstol Pablo hizo. Cómo se sacrificó, cómo se motivó a sí mismo a seguir trabajando. Él se entregó para servir a las iglesias. Fue un trabajo arduo para Pablo, pero nunca dejó de hacerlo. No podía tirar la toalla, perseveró en lo que estaba haciendo. Aún en la cárcel,
¿Qué estaba pensando Pablo en la cárcel? Al fin de su vida estaba pensando en las iglesias, en Timoteo, en Tito. Les escribe cartas, sigue trabajando, testificando a los soldados que estaban con él encarcelado. Ahí está la vida de trabajo del apóstol Pablo. Y podemos pensar en otros creyentes de antaño o creyentes que conocemos hoy en día, cuyas vidas están llenas de trabajo. ¿Y por qué lo hacen? Porque aman al Señor. Ahora permítame, antes de avanzar al tercer punto, este trabajo de amor no es solo un deber, no debemos tomarlo como una carga, es un trabajo de amor. ¿Y eso qué quiere decir? Supongamos que llega el día del cumpleaños de mi esposa y debo comprarle un regalo. Y le entrego el regalo. Y le digo, aquí está tu regalo. Es mi deber darte un regalo. ¿Qué pensaría ella, mi esposa? Pero si voy y le compro un regalo y lo entrego a ella, aquí hay un regalo, es una expresión de mi amor para contigo, cambia la cosa, ¿no es cierto? Y así debemos pensar del Señor. No es un deber, es un acto de amor. Nos sacrificamos por el Señor. Y así debemos pensar nosotros. No estamos trabajando para una recompensa personal, no para mejorar nuestra reputación aquí en la tierra o para que la gente nos pueda apreciar. No, no lo hacemos para eso. Lo hacemos para el Señor. Pero no es que no haya alguna recompensa aquí en la tierra. Él nos da gozo, ¿no es cierto? Nos da un sentido de satisfacción cuando estamos trabajando con amor al Señor. Ahora preguntémonos, hermanos, ¿tenemos esta clase de amor en nuestros corazones? ¿Nos está motivando a trabajar en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo para la causa de Cristo y la iglesia? La que Él compró con su sangre. Ahora, la tercera frase tiene que ver con esperanza, ¿no es cierto? La paciencia, la constancia de vuestra esperanza. Ahora, ¿qué significa Pablo con esta palabra paciencia o constancia? Bueno, no sé cómo es en Perú, pero hay gente en Inglaterra que dice, bueno, yo espero algo, espero esto, espero lo otro, pero no tengo mucha expectativa. Yo quisiera que esto pase, yo quisiera que esto ocurra. No tengo mucha razón por pensar que va a ser, pero es lo que anhelaría. Como diciendo, si estuviera en mi poder, esto es lo que pasaría. Eso es mi sueño, mi anhelo. Pero no hay nada que podamos hacer. Es simplemente un deseo que expresamos. Pero eso no es lo que la palabra quiere decir con esperanza. Para la Biblia, esperanza es una expectativa. Yo tengo la expectativa de algo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Y por eso lo estoy esperando. Yo sé que la Biblia lo menciona. Y yo confío en Dios. Es una esperanza del cristiano. Ahora, ¿qué es lo que estamos esperando como creyentes? Bueno, hay tantas cosas para mencionar, ¿no es cierto? Cosas que esperamos en la vida cristiana. Cuando tenemos esta esperanza en nuestros corazones y estamos confiando que Dios va a cumplir sus promesas en nosotros, darnos fuerza para día tras día, suplir nuestras necesidades para que podamos serle fiel, eso no es simplemente alguna vaga esperanza, es la expectativa que tenemos como creyentes. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido en las palabras y Dios cumple sus promesas y Él no nos va a fallar. Así que esta esperanza
en nuestros corazones acerca de las promesas de Dios para con nosotros. Ahora, cuando tenemos esa esperanza, cuando hay esa expectativa que Dios va a honrar su palabra y su promesa y cumplir su palabra y proveer para nosotros, entonces, según el apóstol Pablo, eso va a generar en nosotros paciencia o constancia. Aquí la palabra paciencia significa perseverancia, continuar en algo. Podemos soportar lo que estamos experimentando. No se trata de simplemente hacernos los valientes y soportar o aguantar algo, esperando que va a pasar pronto. No, es una paciencia, una constancia que vamos viviendo día tras día con esta gran esperanza y expectativa por delante. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo, esta paciencia, constancia por la esperanza que tenemos. Así que esta esperanza sigue mirando hacia el cielo aún en tiempos difíciles, confiando que Dios nos va a ayudar, con tremenda confianza en Dios, porque sabemos que estamos colocando nuestra fe en Dios y nuestra esperanza en Él. Podemos pensar en tiempos difíciles. Todos tenemos tiempos difíciles. Todo parece ir en contra de nosotros. Tiempos de gran decepción. Nos sentimos desanimados o pruebas. ¿Cómo respondemos en esas circunstancias? Bueno, dice Pablo, tenemos esperanza. La esperanza que Dios está con nosotros. Él tiene un propósito en todo esto. Así que, ¿qué hacemos? Lo soportamos con paciencia, con constancia. Y nos preguntamos, por mientras, ¿qué me está enseñando el Señor? Él me va a acompañar, no me va a abandonar y me va a enseñar para que llegue a mejores momentos. Entonces, esta constancia en tiempos difíciles. ¿Y qué estamos esperando? Que Dios nos alivie. Esta constancia está esperando fruto del servicio cristiano, de nuestro sacrificio, de enseñar a otros en la iglesia. Quizás enseñando a escuela dominical, lo que sea. Y también constancia y perseverancia esperando que Dios conteste nuestras oraciones. Tenemos que esperar. Dios no siempre contesta inmediatamente. Hay que ser constantes en la expectativa. Estamos esperando al Señor. Pero la paciencia nos hace esperar constantemente sirviendo al Señor. ¿Y por qué? Porque Dios nos da esa esperanza en nuestros corazones. Así que Dios no solo me da esperanza, sino que Dios es mi esperanza. En Jeremías leemos de la esperanza de Israel. Dios es la esperanza de Israel en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo habla de el Dios de esperanza, el Dios de toda esperanza, su fidelidad. Y por eso podemos tener esperanza en Dios, a pesar de momentos difíciles. Él nos va a ayudar. Él va a traer bendición. Él va a prosperar nuestro testimonio. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, no nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar si no nos desmayamos. Tenemos que ser constantes, perseverar en esa esperanza al Señor, para que el Señor venga y añada bendición a lo que estamos haciendo. Y claro, la esperanza suprema es la esperanza de la gloria, de la eternidad,
con el Señor. Un día vamos a entrar y es una esperanza sólida, firme. ¿Y cómo puedo estar tan seguros de eso? No es simplemente un deseo que surge de mi interior. No, Cristo murió para que yo llegue al cielo. Así de firme es esta esperanza. Y por eso puedo esperar con constancia, perseverancia, a través de los momentos más difíciles. Saber que el cielo es mi eternidad, que Cristo es mi Salvador. Voy a estar con Él un día en el cielo. Es mi expectativa, es mi esperanza. Y sé que va a ocurrir porque Dios me lo ha prometido. Y mire, yo estoy esperando, tendré paciencia. Y en esos momentos difíciles de la vida, voy a ser constante. Yo solo no puedo. Pero Dios me da esta esperanza que me anima a ser constante en servir al Señor. Puedo servir al Señor, alegrarme del Señor. No importa lo que queda por delante, porque sé que más allá será el cielo. Así que, hermanos, aquí tenemos las gracias de un creyente y espero que lo tengamos en nuestras vidas. La obra de amor, el trabajo, la obra de fe, el trabajo de amor y la paciencia, la constancia, la esperanza. Que Dios nos ayude, que tengamos esto en abundancia en nuestra vida, en nuestros corazones, y que Dios nos bendiga grandemente. Muchas gracias, hermanos.